Creían que teníamos miedo. Eso era lo que más ardía. No que mantuvieran sus naves de guerra suspendidas sobre nuestra órbita como si fuéramos una colonia que pacificar. No que la voz metálica y arrogante de su embajador hubiera resonado por nuestras redes, diciendo que la Tierra había violado la paz de las estrellas. No, lo que más ardía era que esperaban que les suplicáramos. Yo estaba de guardia esa noche, a medianoche en la estación Cúpula de Hierro, enterrada en el corazón de las montañas rocosas. Me llamo Knox, Mayor Gabriel Knox. 30 años en la defensa de la Tierra, y ni una sola vez había visto al mundo tan silencioso. La transmisión llegó como un veneno, una ráfaga de estática en todos los canales. Luego, esa voz suave y cobarde del enviado del Consejo Galáctico. Este es un aviso formal para la Unidad de Gobierno Planetario, Tierra. Están en violación del artículo 7-5C, proliferación tecnológica y militarización no autorizada. Tienen 72 horas para cumplir con los protocolos de desarme. El incumplimiento resultará en una ejecución orbital. Ejecución orbital. Lenguaje diplomático para reduciremos sus ciudades a cristal y cenizas. Miré a mi alrededor en la sala de guerra. Todos los hombres estaban paralizados, con los puños apretados. La sala olía a sudor y acero. El Consejo nos había estado observando desde que lanzamos el proyecto Ember. Plataformas hipersónicas equipadas con ojivas de ataque inteligente, no nucleares. Algo peor. Diseñadas para la extinción quirúrgica. Las construimos porque sabíamos que este día llegaría. Y ahora los alienígenas tenían el descaro de amenazarnos. Trajeron al presidente Darnell en menos de una hora. Su rostro era como una piedra. No preguntó qué pensábamos. No perdió el tiempo. Miró directamente a la cámara de la transmisión en vivo que conectaba con su enviado. La respuesta no se emitió al público. Todavía no. Dijo una sola frase. Díganle a su consejo que no salimos del lodo a garras para arrodillarnos ante cobardes que se esconden detrás de las estrellas. Luego dio la orden. Fase 1. Lancen Ember. Observé como 12 silos, ocultos en lo que el consejo creía que eran zonas montañosas abandonadas, se abrían como fauces. Las ojivas Ember dejaron estelas a través de la estratosfera. No atacamos sus planetas. Todavía no. Atacamos sus flotas. Silenciosos transportes orbitales camuflados que flotaban justo fuera del alcance visual. El Consejo asumió que no los habíamos notado. Grave error. Las pantallas se tiñeron de rojo. 1, 2, 6 transportes desaparecidos. Sin advertencia. Sin exigencias, solo silencio. Y luego, cenizas. Esa noche, la Tierra no suplicó. Respondió. Y en ese silencio, algo cambió. En los corazones de cada hombre que alguna vez se sintió pequeño, de cada soldado que enterró sus dudas, de cada nación olvidada y pisoteada por razas superiores. Algo despertó. No éramos parte de su consejo. Éramos la advertencia que olvidaron temer. No teníamos agujeros de gusano, ni señores de la guerra cuánticos, ni tecnología psíquica. Teníamos cicatrices. Teníamos fuego. Teníamos misiles. Y por primera vez en la historia galáctica, la Tierra disparó primero. Sabíamos que vendrían. No solo con palabras esta vez. No con amenazas veladas ni con drones mensajeros que parpadeaban educadas luces rojas mientras sobrevolaban nuestro espacio aéreo. No, esta vez serían naves de guerra. Modelo del Consejo. Cañones de masa que podían abrir agujeros en las ciudades. Drones que hackeaban las redes de defensa como si fueran juguetes de niños. Armas biológicas disfrazadas de regalos. Después de nuestro ataque, después de reducir 6 de sus transportes camuflados a escombros fundidos, esperamos. No porque tuviéramos miedo, sino porque cada hombre en el mando sabía que acabábamos de patear el hormiguero más grande del universo. El primer día después del lanzamiento de los misiles fue silencioso. Demasiado silencioso. Me senté en la sala negra. Sin ventanas, sin relojes, solo pantallas. El Consejo no respondió. Ni comunicación, ni represalias. Eso fue lo que me revolvió las tripas. El silencio no era paz. Era cálculo. Lo he visto antes. Cuando serví en los conflictos euroasiáticos.
Justo antes de un ataque relámpago, siempre hay un silencio. Como si el mundo entero contuviera la respiración. El general Vega entró esa mañana, sombrío como el infierno. Sin saludo, sin charla trivial, solo me entregó un disco. Esto llegó por uno de los canales secundarios, interceptado hace 2 horas. No es bueno. Lo inserté y observé. Era un mensaje, no para nosotros, no directamente. Una transmisión del Consejo a sus mundos alineados. Nos llamaban una especie renegada. No apta para la armonía galáctica, decía la voz, suave y estéril, rechazando la integración, mostrando una agresión primitiva. Inicien contención. Contención, no destrucción. Contención significaba ocupación. Unidades de borrado mental, flotas de drones tomando el control de las ciudades. La Tierra convertida en un planeta de trabajo, en ganado de cría, en subyugación. No solo nos estaban castigando, nos estaban sometiendo. ¿Tiempo estimado para romper la órbita? Pregunté. Vega no parpadeó. 36 horas, quizás menos. Entrarán por el punto L2. Los portales ya se están calentando. Así que eso era todo. 36 horas para prepararnos para la invasión de la Tierra. 36 horas antes de que todo lo que habíamos construido, cada ciudad, cada hogar, cada recuerdo de la infancia, ardiera bajo el talón de un consejo que creía que la Tierra era demasiado salvaje, demasiado terca, demasiado furiosa para dejarla sin control. Recuerdo salir de esa sala y llamar a mi hermano. No es militar. Trabaja en Colorado, es maquinista, fabrica piezas para túneles subterráneos. No dijo mucho, pero pude oírlo en su voz. Miedo y, peor aún, duda. ¿Lo lograremos, Gab? No le mentí. No lo sé, pero me aseguraré de que nos recuerden. La fase 2 comenzó 6 horas después. Se activaron todas las flotas de drones de reserva. Los cañones de riel orbitales, mantenidos en la sombra durante mucho tiempo para evitar la detección del Consejo, se pusieron en marcha. Viejas potencias mundiales que no se habían hablado en décadas abrieron canales encriptados. Rusia, India, Brasil, Alemania, incluso las naciones disidentes de África que se habían separado del gobierno de la Tierra firmaron el pacto de guerra porque ahora no se trataba de fronteras. Se trataba de supervivencia. El plan era simple. Brutal, pero simple. Sabíamos que vendrían rápido, intentando abrumarnos con su número, así que los asfixiaríamos. El espacio mismo sería el campo de batalla. Colocamos minas en órbita, no convencionales. Eran dispositivos de energía oscura, prohibidos en media galaxia por su firma de radiación destructiva. Las desplegamos de todos modos porque no nos importaban las prohibiciones. Nos importaba enviar un mensaje. La Tierra no es un planeta, dijo el ministro de Defensa esa noche durante el discurso de emergencia. Es un cementerio esperando recibir invitados. Me senté con los otros oficiales en el centro de control, observando el portal L2 en la gran pantalla. Un brote de agujero de gusano, resplandeciendo en luz dorada y violeta, se estaba formando. Las primeras señales de entrada. Luego llegó la flota del Consejo. No 6, no una docena. 124 naves. No perdieron el tiempo, sin advertencia, sin mensaje, solo con las armas desenfundadas y los escudos activados. Algunas tenían forma de discos masivos, otras de pesadillas insectoides, con zarcillos de aleación reptando con parásitos de IA. Se movían como depredadores. Estaban aquí para quebrarnos. Los primeros disparos se hicieron en segundos. Las minas orbitales detonaron. La oscuridad sobre la Tierra se iluminó como si fuera mediodía. Naves explotaron, destrozadas en polvo metálico. Pero el Consejo no era novato. Se adaptaron rápido. Su clase de escaramuzadores atravesó el campo de la muerte y comenzó a apuntar a nuestros satélites, nuestras comunicaciones, nuestros escudos planetarios. Fue entonces cuando el mando pronunció las palabras que todavía resuenan en mi cabeza. Liberen el protocolo NYX. NYX no era un misil. No era una flota. Era un virus. Algo en lo que habíamos estado trabajando en laboratorios secretos durante décadas. No mataba.
Corrompía. Piensen en él como un fantasma que se desliza en sus sistemas, alimentándolos con coordenadas falsas, invirtiendo los sensores de las naves. Estaba hecho del caos humano, sin código, solo aleatoriedad. El tipo de locura que las máquinas no estaban diseñadas para manejar. Y funcionó. En cuestión de minutos, las naves del Consejo comenzaron a chocar. Se desató el fuego amigo. La mitad de su flota se volvió contra sí misma. Pero no habíamos terminado. Las plataformas Ember 2 se lanzaron desde silos en las profundidades marinas. El Consejo no esperaba eso. La mayoría de nuestros satélites eran señuelos falsos construidos para atraer el fuego. Las verdaderas armas estaban bajo el agua, en las montañas, en la corteza del planeta. Los misiles rasgaron el espacio, envueltos en plasma sigiloso hasta que estaban a metros del objetivo. 12 naves más desaparecidas. Nuestra gente vitoreaba. Pero la victoria no es barata. En represalia, un crucero de clase capital se abrió paso. Su cañón de masa atravesó nuestro anillo de defensa orbital y se estrelló contra Johannesburgo. La explosión se llevó a 5 millones de personas en segundos. Se podía ver el cráter desde el espacio. Los gritos inundaron todas las redes de emergencia. Otro rayo atravesó el Mediterráneo, evaporando una flota entera. Al final de la primera oleada, la Tierra había perdido 15 millones. 15 millones de almas. Y el Consejo aún no había terminado. Nos reagrupamos. Los cielos ardían. La luna tenía escombros incrustados en su superficie. Y aún así, luchamos. No porque pensáramos que ganaríamos, sino porque preferíamos morir como humanos que vivir como súbditos. El momento que lo cambió todo llegó a las 18 horas. Un acorazado del Consejo, el Berinth, se acercó a la atmósfera superior de la Tierra, más grande que cualquier cosa que hubiéramos visto, erizado de tecnología que ni siquiera podíamos comprender. Abrió un canal, y lo que dijo todavía retumba en mi cráneo. La resistencia de este planeta ha sido registrada. Cesen o iniciaremos el protocolo de reinicio de especie. Su evolución será corregida. ¿Corregida? Eso significaba esterilización, ediciones genéticas, despojando a la humanidad de su ventaja. Golpeé la consola. No, murmuré. Creen que estamos rotos, que somos violentos, que no encajamos, pero somos exactamente lo que esta galaxia necesita. Enviamos el último Ember, el que juramos nunca usar. No apuntaba a una nave. Apuntaba al portal mismo, al agujero de gusano. Si no podíamos mantener la línea, romperíamos la maldita puerta. El Ember impactó. El portal se hizo añicos. Una onda de colapso rasgó el punto de entrada. Cada nave restante del Consejo en el borde del pliegue fue absorbida y borrada. Sin explosión, solo silencio. La mitad de la flota se desvaneció en segundos. El resto huyó. Cobardes. Cuando el humo se disipó, la tierra sangraba. Nuestros océanos hervían en algunos lugares. Nuestro cielo estaba marcado con anillos de escombros. Perdimos ciudades. Perdimos amigos. Pero no nos perdimos a nosotros mismos. Nos enviaron una amenaza. Respondimos con guerra. Y ahora la galaxia lo sabía. La Tierra no suplicaría. La Tierra ardería antes de doblegarse. Se podía oler el humo en el aire durante semanas. No solo de los incendios, aunque esos nunca cesaron. Ciudades se desmoronaban, océanos chisporroteaban y una ceniza negra caía como nieve en el hemisferio norte. Pero el humo era más profundo que eso. Era humano. Era duelo. El tipo de luto colectivo que solo la guerra trae, donde todos conocen a alguien que no lo logró. 15 millones de personas desaparecidas. Desaparecidas en un destello de calor y silencio. Y sin embargo, seguíamos aquí, sin celebraciones, sin desfiles de la victoria, sin presidentes izando banderas sobre los escombros. Solo soldados de pie, hombro con hombro, sacando cuerpos con sus propias manos y rezando para que la siguiente oleada no llegara. Pero lo que pasa con los humanos es que no olvidamos. No perdonamos. El Consejo nos subestimó una vez. Supusieron que ganarían con una fuerza abrumadora. Pensaron que la Tierra era solo otra colonia rebelde.
No se dieron cuenta de que nacimos en la guerra, crecimos en la pérdida, condicionados a luchar incluso cuando las probabilidades dicen que mueras. Después de que el portal colapsara y la flota del Consejo fuera destrozada, sus naves dejaron de venir. Eso fue hace 3 días. Todos seguían preguntando, ¿se acabó? Demonios, no. El silencio era peor que la invasión porque sabíamos que no habían terminado. Solo estaban cambiando de táctica. Me llamaron a una cámara segura en el búnker central en el oeste de Nevada. Profundamente bajo tierra, muros de hormigón de la vieja escuela, cerraduras manuales, sin IA, sin red. La paranoia tenía su lugar ahora. Entré y el alto mando estaba allí. Vega, Aarón, el presidente Darnell y algunos ministros extranjeros que parecían no haber dormido en un año. Sobre la mesa había un cuerpo, o lo que quedaba de él. Piel ennegrecida, sin ojos, una marca grabada en el pecho. Una especie de glifo del Consejo. Sabía lo que era. Todos en esa habitación lo sabían. Un traidor. El Consejo había hecho contacto, no a través de una flota de invasión, sino a través de personas. Encontraron las grietas en nosotros. No es difícil de hacer. Toda sociedad las tiene. Los que creen que la resistencia es inútil, los que cambiarían la lealtad por la supervivencia. Se hacían llamar el Acuerdo Unificado. Humanos trabajando con el Consejo. Cobardes, mentirosos, diplomáticos que pensaban que podían negociar la paz vendiendo la tierra pedazo a pedazo. Un futuro como súbditos bajo una armonía estructurada, fuera lo que fuese esa mierda. Vega arrojó una tableta de datos sobre la mesa. Se deslizó hacia mí, la pantalla parpadeando en rojo. Hay más, gruñó. Interceptamos una transmisión de una de sus naves ocultas. Ya han desembarcado agentes camuflados. ¿Dónde? En las principales ciudades. Nueva York, Lagos, Bangkok, Berlín. Están activando redes. Tecnología de control mental. Subversión. Se me secó la garganta. Estás diciendo que la guerra no ha terminado. Solo se ha vuelto subterránea. Él asintió. No pudieron ganar en el cielo, así que ahora intentarán infectarnos desde adentro. Lo que vino después no fue la guerra como yo la conocía. No se trataba de misiles y ataques orbitales. Eran susurros. Eran vecinos desapareciendo. Científicos cambiando su comportamiento. Políticos que de repente abogaban por conversaciones de paz. Apenas unos días después de que millones fueran incinerados. Empezamos a ver extraños patrones de comportamiento en la población. Calma en el caos. Gente caminando por calles bombardeadas como si no pudieran sentir la destrucción. Capturamos a una viva. Una mujer de unos 30 años. Solía ser profesora antes de que el cielo se cayera. Ahora solo sonreía a todo. Incluso cuando la encerramos en la celda, ninguna expresión más que paz. Susurraba algo una y otra vez. Unidad a través de la sumisión. Eso era lo que el acuerdo predicaba. Paz si obedecíamos. Supervivencia si nos rendíamos. Hicimos escáneres neurales. Su cerebro estaba plagado de tecnología. Nanitos, grado consejo, invasores silenciosos que viajaban por el torrente sanguíneo y los nervios. No era exactamente control mental. Peor, reprogramación mental. El Consejo no solo estaba librando una guerra. Estaban tratando de reescribirnos. Lanzamos la Operación Velo de Hierro. Bloqueo total de los centros urbanos. Comunicaciones cortadas. Cualquier tecnología conectada a la red fue purgada. Se encendieron fuegos en las ciudades mientras redes enteras eran destruidas. Internet desapareció, los satélites quemados. Nos llevamos de vuelta a la Edad de Piedra para asegurarnos de que nada pudiera ser secuestrado de nuevo. La gente no estaba contenta. Demonios, medio mundo pensaba que nos habíamos vuelto locos, pero no íbamos a darle al Consejo ni un centímetro más. Mejor desconectados que desmantelados, dijo Darnell en el canal de emergencia. Aún así, no todos estaban de acuerdo. Fue entonces cuando empezaron las bombas. Dentro de nuestros propios búnkeres, nuestra propia gente, convertida por el acuerdo, comenzó a detonarse en zonas seguras. 3 comandantes perdidos. 10 búnkeres reducidos a polvo.
Nos estaban vaciando desde adentro, devorando nuestras propias entrañas. Y en medio de todo esto, el Consejo envió otro mensaje. No a través de la tecnología, no a través del espacio. Usaron una voz, un hombre, un humano. Se hacía llamar Revik. Alto, bien vestido, ojos negros como el petróleo. Dijo que había nacido en la Tierra. Dijo que había despertado a la verdad de las estrellas. Transmitió desde un canal de noticias secuestrado en Sudamérica usando un enlace oculto. Dijo que la resistencia de la Tierra era infantil, que nuestro desafío había provocado sufrimiento, que el Consejo ofrecía la paz si exterminábamos a la casta militar y nos sometíamos a la integración biosocial. No gritó, no amenazó, ofreció, y eso fue peor porque la gente escuchó. Algunos realmente querían lo que estaba vendiendo. Un fin a la guerra, un lugar entre las estrellas. Comida, agua, paz. No se dieron cuenta de que era una jaula vestida de flores. Intentamos rastrear la transmisión, pero rebotaba a través de tantos relés que era imposible. Lo había planeado demasiado bien. 3 días después, el alto mando fue atacado. No desde el espacio, desde un topo. Alguien de dentro, de alto rango, filtró las coordenadas a un deslizador del Consejo, que rompió nuestra defensa aérea y lanzó una carga de neutrones sobre el oeste de Nevada. El presidente Darnell estaba allí, desaparecido así de simple. Observé desde el dron de evacuación cómo la montaña se agrietaba y colapsaba. No recuerdo haber gritado, solo silencio. Manos apretadas, la rabia en mi pecho como fuego. Todo por lo que habíamos sangrado, todo lo que habíamos construido, ardiendo de nuevo. Recuerdo a Arlon, magullado, quemado, con la cara cubierta de ceniza, agarrándome del brazo mientras lo sacábamos de los escombros. Knox ahogó. Seguirán viniendo. No en naves, sino en ideas, en ofertas, en amabilidad. Fue entonces cuando me di cuenta. Ya no se trataba solo de potencia de fuego. Se trataba de voluntad. El Consejo sabía que la humanidad no podía ser aniquilada con armas. Pero creían que podían hacer que dejáramos de ser humanos, lenta y pacientemente, como hervir ranas en una olla. Y maldita sea, casi tenían razón. Pero hay algo en el dolor. Purifica. Separa a los débiles de los fuertes. Y los que todavía respirábamos no íbamos a doblegarnos. Convoqué una cumbre de emergencia. Sin política, solo líderes de guerra, soldados, los que habían sangrado. Nos reunimos en el Ártico, en un búnker construido en una trinchera congelada. Invisible desde la órbita, inmune a los escáneres. Fue entonces cuando presenté el proyecto Arrow. No defensivo, no reactivo. Venganza. Verán, durante la guerra, habíamos capturado algo. Un trozo de su tecnología. Un núcleo psíquico. Permitía a sus naves comunicarse instantáneamente. Le aplicamos ingeniería inversa. Creamos un pulso que podía destruir cualquier red conectada a la colmena del Consejo. Una bomba nuclear mental, y la íbamos a detonar justo en el corazón de su imperio. La operación Arrow no es solo un mensaje, le dije a la sala. Es una promesa. Nunca seremos reescritos. Nunca nos arrodillaremos. Si quieren probar la furia de la Tierra, entonces van a sentir cada segundo de ella. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos querían retroceder, construir, recuperarse. Pero vi en sus ojos el viejo fuego. Aquello sobre lo que se construyó la Tierra. No la esperanza, el desafío. Y así comenzó. No solo sobreviviríamos. Haríamos que se arrepintieran de haber tocado nuestro cielo. No te ofreces como voluntario para algo como Arrow. Eres elegido. No me sorprendió cuando me seleccionaron. No porque fuera el mejor. No lo era. Solo era el último hombre que aún odiaba lo suficiente como para llevar la misión hasta el final. Éramos solo 6 en total. Sin nombres, solo indicativos. Sin rangos, sin uniformes, solo un propósito. No se trataba de medallas o memoria. Si salíamos de allí, no volveríamos a casa como héroes. Seríamos fantasmas, del tipo que atormenta los archivos del Consejo durante los próximos 1000 años. La misión era simple. Entrar en el complejo de Delvia,
soltar el pulso psíquico y salir. ¿O no? Honestamente, nadie esperaba un viaje de regreso. Delvia no era su capital. Era peor. Era su mente. Un planeta cableado con servidores orgánicos, matrices de recolección de pensamientos y algo que llamaban el motor de consenso. Un relé psíquico que procesaba los pensamientos de cientos de especies. Ahí es donde planeaban sus guerras. Ahí es donde editaban las rebeliones antes de que comenzaran. Era la columna vertebral cerebral de todo el consejo, y nosotros íbamos a clavarle un cuchillo directamente. Partimos en una nave fantasma. Sin señal, sin emisiones, sin IA. Totalmente analógica. A la antigua. Lo que el consejo no podía predecir, no podía detener. Nos tomó 7 días en tiempo real llegar a la órbita de Delvia. 7 días encerrados en un ataúd de acero, respirando aire reciclado, escuchando nada más que el crujido de las placas del casco y tu propia mente devorándose a sí misma. Aprendí a odiar el silencio en ese viaje. Luego vimos Delvia. Imaginen un planeta no construido para vivir, sino para pensar. Cubierto de enredaderas de metal, gigantescas agujas de cristal que pulsaban con luz violeta. Ciudades que parecían más sinapsis. Regiones enteras dedicadas a la extracción de sueños. La atmósfera brillaba con interferencias, como si el aire mismo susurrara. Tuvimos que usar filtros analógicos potentes solo para mantener nuestra visión clara. Incluso orbitarlo te hacía sentir mal, como si te estuviera observando algo que no tenía ojos. Dios, susurró Silas, nuestro hombre de armas. Esto no es un planeta. Es un cerebro. No se equivocaba. Ocultamos la nave con dispersión termogénica, luego caímos desde la órbita en cápsulas cinéticas. Descenso en caída libre. Sin motores, sin rastro. Mi traje se iluminó en rojo por el calor mientras atravesábamos la atmósfera. Aterrizamos justo fuera de la columna del relé, la torre central del motor de consenso. El tiempo corría. El pulso psíquico era volátil. Una vez armado, tendríamos un máximo de 10 minutos para detonarlo y escapar antes de que friera nuestros propios sistemas nerviosos. No distinguía entre amigos o enemigos. Solo pensamiento, y destruía todo lo que pensaba. Nos dividimos en 3 unidades. 2 para la distracción, 1 para la detonación. Yo lideraba la tercera. Los pasillos de la columna del relé no estaban hechos para humanos. Demasiado altos, demasiado lisos. Las superficies respiraban. Juro que lo hacían. Como si toda la maldita estructura estuviera viva y curiosa. Ojos detrás de las paredes. Pensamientos que no eran tuyos arrastrándose por tu columna vertebral. Tuve que morderme la lengua para no gritar. Nos movimos rápido, abriéndonos paso entre drones de seguridad con cuchillas EMP. El sigilo ya estaba descartado. No estábamos aquí para escabullirnos. Estábamos aquí para cortar. Luego vinieron los operativos del Consejo, no máquinas, personas, o lo que quedaba de ellas. Cuerpos empalmados, extremidades transparentes, rostros medio mecánicos sonriendo sin dientes. No gritaban al morir. Simplemente se apagaban como marionetas a las que les cortan los hilos. Uno de ellos habló antes de caer. ¿Por qué resistir el dolor, humano? Puede ser perfeccionado. Le metí una bala en el cráneo. No, gracias. Llegamos a la cámara central. Era como mirar al ojo de un dios. Flotando sobre nosotros estaba el motor, una masa esférica de luz y sonido que giraba a velocidades imposibles. Los datos parpadeaban en las paredes. Millones de pensamientos de toda la galaxia destellando como recuerdos, especies siendo editadas, mentes siendo corregidas, y estábamos a punto de presionar eliminar en todo el asunto. Silas sacó el dispositivo de su estuche. El núcleo del pulso, del tamaño de una pelota de baloncesto, sin botones, solo una ranura de activación codificada por ADN y un radio de muerte de 20 kilómetros de destrucción cerebral total. Lo colocó en el suelo, lo armó y me miró. ¿Seguro que estamos listos? Estamos más que listos. Presioné la secuencia. El dispositivo zumbó, suave al principio, luego aumentando. Fue entonces cuando comenzaron los disparos, pero no del enemigo, sino desde detrás de nosotros. Cal.
El tipo de comunicaciones giró su arma hacia Silas, le disparó en la nuca. Un tiro limpio. Silas cayó como un trozo de carne. ¿Qué demonios? Me lancé a cubierto. Cal se paró sobre el pulso. Arma apuntándome. Depón el arma. Knox. ¿Has perdido la puta cabeza? No parecía enojado. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Ellos me ofrecieron la verdad, Gav. No la esclavitud. La claridad. Lo vi en las visiones. En lo que la tierra podría convertirse si dejáramos de luchar. Déjame adivinar. Unidad a través de la sumisión, gruñí. Cal sonrió. Me mostraron un futuro sin guerra, sin hambre, sin muerte. Levanté mi rifle. Y te quitaron la espina dorsal para conseguirlo. Disparé primero. La bala le dio en el hombro, lo hizo girar contra la consola. No gritó, solo me miró como si lo hubiera traicionado. Ya no tienes que luchar contra ello, Knox, susurró, desangrándose. Puede ser mejor. No, dije. Puedo ser humano. Me volví hacia el núcleo. 1 minuto para la detonación. El motor era consciente de nosotros ahora. Las luces cambiaron. El zumbido se profundizó. Las paredes se abrieron, revelando filas de drones. No se movieron. Solo observaban, esperando. Agarré la placa de identificación de Silas, la sangre aún caliente. La escaneé contra el núcleo. Pulso armado, dijo el sistema. 10 segundos. No corrí. Miré fijamente al motor y dije lo que había que decir. Díganle a su consejo. Esto es lo que pasa cuando tocan la tierra. Entonces salí disparado. No escapé limpio. El radio de la explosión me alcanzó la pierna. Todo se volvió blanco. Por un momento, pensé que estaba muerto. Pero luego el dolor volvió. Real, familiar, bueno. Desperté en una unidad de campo semanas después. Sin pierna, reemplazada por acero. La mitad de mi cara quemada, la voz ronca de gritar. Pero estaba vivo. Más de lo que puedo decir del consejo. El pulso funcionó. Delvia está muerta ahora. Un cerebro muerto. Un sistema nervioso seccionado. No más consenso. No más robo de visiones. No más reescritura. El consejo se tambaleó. Flotas enteras perdieron la coordinación de mando. Las colonias se rebelaron. Especies largamente sometidas a su yugo se levantaron. La Tierra había lanzado la primera piedra y la galaxia estaba ardiendo. Pero la paz, eso está muy lejos. Revik sigue ahí fuera. El acuerdo, también. Humanos que creen que la esclavitud es la salvación. Traidores escondidos en nuestras sombras. Y la Tierra, nos estamos reconstruyendo. Pero no somos los mismos. Estamos despiertos ahora. El Consejo nos amenazó, así que respondimos con misiles. Reescribieron mentes. Así que respondimos con fuego. Vinieron a corregirnos. Y les enseñamos a temer la imperfección. Esto no ha terminado. Esto es solo el principio. Empezaron a llamarnos de una forma nueva. No terrícolas, no humanos, ni siquiera terros. Nos llamaban los portadores de la antorcha. Al principio, sonaba noble, como si hubiéramos iluminado el camino para que otros se levantaran, para que quemaran sus cadenas, para que vieran que incluso el planeta más pequeño podía desafiar a un imperio milenario. Pero no se trataba de esperanza. Se trataba de miedo. Porque el fuego no solo calienta, destruye. No pedimos ser líderes. No pedimos convertirnos en leyendas. Pero la galaxia nos hizo así en el momento en que nos negamos a arrodillarnos. Ahora nos miran. Especies rotas, colonias exiliadas, lunas destrozadas, esperando que la Tierra también los salve. Pero no somos salvadores. Somos supervivientes. Y en esta nueva galaxia, la que ayudamos a romper, sobrevivir significa tomar decisiones que nunca quisimos enfrentar. Establecimos nuestro primer puesto de avanzada fuera del mundo en Karen 3, un planeta comercial rocoso cerca de los restos de los antiguos anillos de comunicación del Consejo. No era bonito. Tormentas de polvo, lluvias ácidas, pero era estratégicamente vital. Cada facción superviviente del Consejo que quedaba por ahí, carroñeros, facciones leales,
especies traidoras, quería Karen para sí misma. Llegamos primero. El lugar estaba repleto de refugiados. Especies que nunca había visto antes. Piel como piedra, ojos como vidrio fundido. Todos con la misma mirada. Vacíos, medio muertos, aferrándose a una esperanza que no entendían. Se arrodillaron cuando vieron nuestros uniformes. Se arrodillaron ante nosotros. Esa fue la primera señal de alarma. Me enviaron como comandante diplomático, que era el lenguaje militar para matón con cara amable. Los altos mandos querían a alguien que hubiera estado en Delvia, alguien que todavía tuviera sangre en las manos y una reputación que hiciera que los demás se callaran antes de hablar. Había perdido la cuenta de cuánta gente había matado. Llevaba ese número como una medalla. Ahora me reunía con los locales en las afueras de Karen, una mezcla de células rebeldes y especies rotas que habían abandonado el consejo después del pulso. Querían armas, suministros, protección, pero más que eso, querían permiso. Querían saber si se les permitía contraatacar. ¿Por qué me lo preguntan a mí? Le dije a su líder, una criatura encorvada llamada Keter con 2 bocas y 3 cicatrices en el ojo izquierdo. Siseó, bajo y seco. Porque cuando la Tierra ataca, la galaxia escucha. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. La Tierra ya no era solo un planeta. Nos estábamos convirtiendo en un símbolo, un martillo detrás del cual otros querían esconderse. Y los símbolos son peligrosos, porque una vez que la gente empieza a adorarte, deja de exigirte responsabilidades. El puesto de avanzada creció rápido. Demasiado rápido. En un mes, teníamos 3000 almas en Karen. Soldados, médicos, contrabandistas, técnicos y espías. Banderas de la tierra en torres improvisadas. Taladros bombeando agua del suelo envenenado. Drones mapeando cada rincón del cielo en busca de vieja tecnología del Consejo. Empecé a ver a soldados de la tierra ladrando órdenes a los locales como si fueran ganado. Un soldado raso abofeteó a un comerciante por un retraso en un envío. Otro confiscó herramientas alienígenas solo porque parecían sospechosas. Cuando me enfrenté al mando, se encogieron de hombros. Trajimos orden. Ellos querían que estuviéramos aquí. No me gustó el tono. Sonaba demasiado como el consejo. Luego vino la visita. Una delegación de una especie llamada los Kritan. Reptilianos, de habla lenta, tecnológicamente avanzados. Lucharon en las sombras durante las antiguas guerras del Consejo. Nunca tuvieron un planeta propio. Nómadas en su mayoría, pero peligrosos. Querían aliarse, no por ideología, ni siquiera por supervivencia, sino porque vieron una oportunidad. Su gente, me dijo su enviado, es temida. Esto es una ventaja. Si ustedes lideran, otros lo seguirán. Si reclaman sistemas, se inclinarán. Juntos, podríamos forjar un nuevo poder a partir de los escombros. Debería haberlo cortado de raíz en ese momento. Pero no lo hice, porque una parte de mí, la parte que perdió 15 millones en el primer ataque, quería que la galaxia temiera a la Tierra un poco más. Quizás entonces nunca más nos amenazarían. 3 días después, recibimos información. Un remanente renegado del Consejo había tomado una fábrica orbital sobre la luna gaseosa de Urelis. Era una de sus antiguas estaciones de forja de nanitos. Suficiente tecnología allí para reiniciar una guerra. La orden llegó rápido. Tómenla. Eliminen la resistencia. Aseguren todo. Desplegamos un equipo de asalto. 30 soldados curtidos. Todos nacidos en la tierra. Todos leales. O eso creía. La operación fue limpia. Demasiado limpia. Sin trampas. Sin resistencia, solo una única IA del Consejo latente, todavía zumbando dentro del núcleo de control. Extraiganla, dijo el mando. Podría ser valiosa. Pero cuando escaneé los registros, vi algo que me heló la sangre. La IA no estaba latente. Había estado transmitiendo, no hacia afuera, sino hacia adentro. El mando de la Tierra lo sabía. Querían la IA viva. Me enfrenté a Vega a través de una línea segura. ¿Estás jugando a ser Dios ahora? Es solo tecnología, dijo. Nos adaptamos o morimos.
alimentando a la máquina que intentó borrarnos. No se inmutó. ¿Quieres sobrevivir, Nox? Entonces aprende que las reglas han cambiado. Ya no solo defendemos la Tierra. Estamos construyendo un imperio. Esa fue la segunda señal de alarma. Y se filtró en todo. Los estándares de reclutamiento cayeron. Los soldados de la Tierra comenzaron a intercambiar armas por favores. Civiles desaparecieron en la noche. Los asesores Critán comenzaron a usar uniformes que no se habían ganado. Vi a un oficial humano golpear a un niño por robar raciones. Vi a toda una tribu alienígena reubicada porque no jurarían lealtad a la bandera de la Tierra. Y nadie dijo una palabra porque la Tierra era la portadora de la antorcha. Porque se nos permitía. Intenté alzar la voz, presenté informes, desafié a los comandantes, aparté a los soldados. No funcionó. Una noche, volví a mis aposentos y encontré las luces apagadas. La puerta entreabierta. Eché mano a mi arma. Demasiado tarde. 3 soldados, nacidos en la tierra, ojos fríos. Sin insignias. No hablaron. Solo me entregaron una nota. Detente. O la próxima vez no fallaremos. No lo informé porque ya sabía quién los había enviado. No Vega, no el mando. La nueva tierra, la que se levantaba de las cenizas de la antigua, la que estaba aprendiendo a ser temida en lugar de justa. La que creía que el respeto proviene del poder, no de los principios. Al día siguiente, una caravana de refugiados de una colonia aplastada por el Consejo llegó a las puertas de Karen. Mujeres, niños, guerreros heridos. No llevaban nada más que ropas andrajosas y ojos vacíos. La nueva administración de la Tierra los rechazó. No tenemos los recursos, dijeron. Que otro cargue con el peso. Así que abrí las puertas yo mismo. Los dejé entrar. Los tomé bajo la protección de mi unidad. Rompí 3 órdenes directas al hacerlo. No me importó, porque ya no se trataba de estrategia. Se trataba del alma. Si la Tierra se convierte en aquello contra lo que luchamos, aquello que quema planetas, controla mentes y rechaza a los débiles, entonces ¿de qué sirve sobrevivir? ¿Qué queda por salvar? Unas noches más tarde, Revik regresó. No en persona, en una transmisión. De alguna manera, su acuerdo encontró una forma de secuestrar la señal de Karen. Su rostro parpadeó en todas las pantallas. Miren en lo que se convierte la Tierra cuando no tiene oposición, dijo. El tirano siempre cree que es justo. Quemaron Delvia. Destrozaron nuestras mentes. Ahora construyen sus propias jaulas. Rompí la consola. Pero el mensaje ya se estaba extendiendo. Y esta vez la gente comenzaba a escuchar. No solo alienígenas, humanos. Porque en el fondo, ellos también lo veían. Ese lento avance del poder sin conciencia. Esa hambre. Esa misma hambre contra la que una vez luchamos. Así que ahora me encuentro al borde de una línea, entre la lealtad y la conciencia, entre la supervivencia de la Tierra y el alma de la Tierra. Y me hago la pregunta que ningún soldado quiere hacerse. Cuando tu enemigo se convierte en tu maestro, ¿cuánto tiempo pasa antes de que te conviertas en el mismo monstruo? La próxima guerra no se librará en el espacio. Se librará dentro de nuestras filas. Y tengo la intención de estar listo, incluso si eso significa apuntar mi arma a casa. Siempre pensé que la traición vendría con un discurso, una confrontación dramática, una confesión. Un momento en el que alguien dijera, lo siento, pero esto es por el bien mayor. Resulta que la traición no viene con palabras. Viene con órdenes. Órdenes que no tienen ningún maldito sentido. Órdenes que te revuelven el estómago y te hacen temblar las manos. Recibimos una de esas órdenes 2 semanas después del incidente de la puerta de Karen. Los altos mandos la enviaron con un sello de alta prioridad y una comunicación de voz del propio Vega. Efectivo de inmediato, Operación Ruptura. Limpiar los sectores 3 al 9. Todos los asentamientos alienígenas no autorizados deben ser desmantelados. La resistencia debe ser enfrentada con la fuerza. No decía evacuar. No decía reubicar. Decía limpiar. ¿Sabes quién usa palabras como esa? Monstruos. Del tipo contra el que he pasado mi vida luchando. Intenté oponerme.
Entré directamente en el búnker del puesto de mando con una copia de la orden en la mano y la sangre ya subiéndome a la cabeza. Vega no estaba allí, pero un hombre llamado Comandante Strand sí. Joven, agudo y frío. El tipo de oficial que sabías que nunca había luchado con sus propias manos. Solo detrás de pantallas y cadenas de delegación. ¿Quieres explicarme esta basura? Espeté, golpeando la tableta de datos sobre la mesa. La miró, apenas parpadeando. Es el protocolo. Es genocidio. Me miró directamente a los ojos. Sin dudar. Es eficiencia. No le pegué. No porque no se lo mereciera, sino porque pegarle me habría hecho sentir mejor. Y no quería sentirme mejor. Quería sentirme lúcido. Así que salí. Ese fue el momento en que lo supe. La Tierra había perdido el rumbo. Y si no actuaba pronto, quemaríamos todo lo que decíamos proteger. Reuní un equipo esa noche, no oficial, ni siquiera renegado todavía, solo soldados que aún tenían un alma bajo la armadura. Hombres que habían sangrado en la primera oleada. Hombres que habían sacado a niños de los escombros, enterrado a hermanos en tierra quemada, y todavía se despertaban listos para proteger, no para dominar. Nos llamamos ceniza caída, porque eso es lo que éramos. Los últimos fragmentos de la vieja tierra. La que se levantó del fuego, no la que se alimentó de él. Teníamos un plan. Interceptar a las unidades de ruptura antes de que pudieran llegar al sector 3. Evacuar a los refugiados. Exponer la orden. Forzar la mano del gobierno de la Tierra para que se hiciera público. Hacer imposible que negaran lo que estaban haciendo. Simple en el papel, desordenado en la realidad. El primer convoy que atacamos estaba a solo 2 clics de un grupo de refugiados. Reconocí al comandante que lo lideraba. El coronel Ree, un hombre con el que una vez luché durante el asedio orbital de las lunas de la Espira. Me había salvado la vida una vez. Me sacó de una nave antes de que colapsara. Ahora estaba llevando tanques hacia familias desarmadas. Los emboscamos con fuerza. Ráfagas CMP desactivaron sus vehículos de oruga. Granadas de humo. Sin disparos letales. Todavía no. Radié en un canal indirecto. Aquí el mayor Knox. Retírense. Están ejecutando a civiles. Hubo silencio, luego estática, luego la voz de Ree. Te has ablandado, Gav. Dijo mi nombre como si fuera una maldición. Luego ordenó devolver el fuego. Dudé. Solo un segundo. Lo suficiente para que uno de mis hombres, Red, recibiera un disparo en el pecho. No gritó. Solo me miró confundido, la sangre empapando su armadura como tinta roja. Di la orden de matar. Después de eso, fue la guerra. Neutralizamos el convoy. Sin supervivientes de su lado. 3 muertos del mío. Red, Carver y Finch, el más joven. Todo por detener a lo que se suponía que era nuestro propio bando. Esa noche, me senté bajo las estrellas, sin casco, con la sangre seca en la cara, y miré el cielo nocturno. Las galaxias parecían tan pacíficas desde Karen, como si nada estuviera mal. Esa es la mentira del espacio. Es silencioso. No le importa lo que arde. La noticia se extendió rápidamente. En 3 días, Ceniza Caída se convirtió en el enemigo público número 1 en todas las frecuencias de la Tierra. Nos llamaron traidores, insurgentes, simpatizantes del Consejo. La misma gente que una vez nos vitoreó durante las salvas de misiles ahora susurraba nuestros nombres como veneno. Pero, ¿sabes lo que realmente me rompió el corazón? Llegó un mensaje desde la propia Tierra. Una transmisión personal de mi hermano. Gav. Su voz se quebró, llena de estática. ¿Qué estás haciendo? Dicen que te has vuelto contra los tuyos. No respondí, porque ¿qué podía decir? ¿Que no me había vuelto yo, sino ellos? ¿Que la Tierra ya no era la Tierra? Ninguna palabra podía arreglar eso. Atacamos 2 convoys más, luego una cadena de suministro, luego una estación de retransmisión de datos que alimentaba propaganda directamente a los sectores de refugiados. Transmitimos las órdenes reales, las ejecuciones en masa, las clínicas de esterilización que habían establecido en secreto, los campos de trabajo que llamaban centros de integración. La gente empezó a escuchar.
Algunos incluso empezaron a resistir. Unos pocos soldados de la Tierra desertaron y se unieron a nosotros. Pero con cada paso, quemábamos más puentes. Estábamos librando una guerra en dos frentes. Contra los remanentes del Consejo y nuestra propia maldita bandera. Y entonces llegó la peor traición. Silas. Pensé que estaba muerto. Lo estaba. Lo vi desangrarse durante el ataque a Delvia, pero no había permanecido muerto. Lo habían tomado, reconstruido, no por el Consejo, por el gobierno de la Tierra. Su expediente había sido borrado, su nombre eliminado. Lo reconstruyeron desde la médula con tecnología, leal, obediente, mejorado. Ahora lo llamaban Espectro, y lo enviaron tras nosotros. No lo supimos hasta que atacó nuestra base. Un momento, estábamos comiendo, planeando el siguiente movimiento. Al siguiente, se abrió un agujero en el costado del búnker, y Espectro entró como una sombra. Lo reconocí en el segundo en que se quitó la máscara. Silas. Ni siquiera parpadeó. Deberías haber muerto con honor, dijo, con una voz más fría que el crioacero. Ahora serás borrado. Se llevó a 2 de mis hombres en segundos. Apenas escapé con vida. Nos reagrupamos en las sombras del cañón. Ceniza Caída estaba rota, la mitad de nosotros fuera de línea, el mando silenciado, los satélites ciegos. La Tierra había convertido a sus mejores hombres en armas. Y yo tenía que tomar una decisión. Seguir huyendo o terminar esto. Así que, esto es lo que voy a hacer ahora. Voy a casa. De vuelta a la Tierra. De vuelta a las cámaras de mando enterradas bajo las rocosas. Todavía tengo códigos de acceso. Viejos. Obsoletos. Pero conozco las puertas traseras, los túneles olvidados, la forma de entrar. Voy a enfrentarme a Vega. Voy a terminar esto. No con una transmisión, no con un discurso, con una bala. Porque no queda redención en el sistema. No se puede arreglar la Tierra desde fuera. A veces tienes que desangrarla para limpiarla desde dentro. Ceniza Caída mantendrá la línea en Karen mientras yo voy. Saben que esto puede ser una misión suicida. Pero no tengo miedo de morir. Ya morí una vez. El día en que la Tierra dejó de valer la pena por la que sangrar. Ahora estoy luchando por la Tierra que éramos, no por el imperio en el que nos hemos convertido. Y si caigo, caeré mirando hacia adelante. La lanzadera descendió a la órbita baja de la Tierra como un ladrón que regresa a una casa que una vez llamó hogar. Sin luces, sin escolta, solo un casco de gravedad y un viejo fantasma a bordo. Ese fantasma era yo. Había memorizado los vectores de aproximación hacía una vida, antes de que llovieran los primeros misiles del Consejo. La Tierra había cambiado desde entonces. Cielos más oscuros, más satélites, campos de escombros más densos. Desde la órbita, la superficie parecía magullada, todavía girando, todavía respirando, pero no era la misma. No volvía para una reunión. Venía a matar lo que le había arrebatado el alma a la Tierra. Aterricé fuera de las rocosas, a 40 clics del mando cúpula de hierro. El búnker original, tecnología del viejo mundo preconcejo, en las profundidades subterráneas, donde Vega dirigía ahora las operaciones, donde la nueva Tierra tomaba sus decisiones más oscuras. Había estado allí antes, como soldado, como héroe. Esta vez venía como un traidor. O tal vez finalmente dejaba de serlo. El terreno era familiar. Viento frío, rocas afiladas, árboles muertos. A la naturaleza no le importaban los bandos. Seguía su curso mientras los hombres se mataban por banderas y poder. Me moví rápido al amparo de la oscuridad. Baja tecnología, equipo manual, sin señales, sin drones. Era un fantasma en un cementerio y estaba en casa. El túnel de entrada estaba oculto dentro de una estación de tren derrumbada, sepultada desde hacía mucho por un deslizamiento de rocas. Pero conocía el viejo código. 4 pulsos en el panel exterior, una pausa, luego 3 toques rápidos. Secuencia de anulación de emergencia heredada de los protocolos originales del gobierno de la Tierra. La puerta se abrió. Aire frío, olor a óxido y aceite. Me deslicé dentro. El búnker estaba más silencioso de lo que esperaba.
Sin alarmas, sin guardias en el anillo exterior, solo luces estériles y torretas automáticas escaneando a ciegas. Las comunicaciones funcionaban, pero en silencio, probablemente charlas encriptadas por encima de mi nivel de autorización ahora. Mantuve la cabeza baja, moviéndome a través de conductos de mantenimiento, escaleras de emergencia, espacios angostos demasiado estrechos para los drones. Cada pasillo era un recuerdo. Aquí fue donde recibí mi primera orden de matar durante el asedio del Consejo. Allí fue donde Red encendió un cigarro después de que bombardeáramos el bloqueo. Ahora estaba vacío. Como si todos los que conocía ya hubieran muerto aquí. Simplemente no se habían rendido todavía. Llegué al subnivel 9, la sala de guerra, todavía intacta. La puerta estaba sellada, por supuesto. Titanio reforzado con bloqueo de retina y verificación de ADN. El problema era que todavía tenía autorización. Mi ADN aún no había sido borrado. Mi escaneo de retina todavía estaba registrado. Nunca esperaron que volviera. La puerta se abrió con un siseo y allí estaba él. Vega, más viejo, más delgado, rostro demacrado, ojos como carbones detrás de un cristal. No se inmutó cuando entré. No buscó un arma. Solo me miró y suspiró. Me preguntaba cuándo tendrías las agallas de volver a casa. No perdí el tiempo. ¿Tú ordenaste las purgas? Sí. ¿Usaste tecnología del Consejo en nuestra propia gente? Sí. Mataste a Darnell. Él sonrió con desdén. Ese no fui yo, pero tampoco lo detuve. Saqué mi arma. Él no parpadeó. ¿Vas a dispararme ahora, Nox? Todavía no. Primero, quiero saber por qué. Fue entonces cuando se puso de pie, tranquilo, con las manos detrás de la espalda, y me dio la verdad para la que no estaba preparado. ¿Recuerdas el primer pulso, verdad? Dijo Vega, rodeando la mesa como si estuviéramos jugando a algún tipo de juego de guerra. El ataque a Delvia, dije. Él asintió. Lo que no sabes es lo que vino después. El colapso no solo aniquiló el mando del Consejo. Fracturó sus vínculos de especie. Civilizaciones enteras perdieron la capacidad de pensar coherentemente. Planetas enteros cayeron en el caos, el hambre, el suicidio. Algunos suplicaron ayuda a la Tierra. Fruncí el ceño. No los ayudamos. No, dijo rotundamente. Tomamos sus sistemas, sus recursos, su tecnología. Se me revolvió el estómago. Construimos nuestro imperio sobre las cenizas de la misma opresión que decíamos destruir. Porque teníamos que hacerlo, dijo. Porque si no lo hacíamos nosotros, alguien más lo habría hecho. Los Krion, los Asari, las especies traidoras esperando para despedazarnos. Suenas como ellos. Sueno como un realista, Nox. Se inclinó hacia adelante. Quieres que la tierra sea noble, limpia, misericordiosa, pero la tierra nunca sobrevivió siendo buena. Sobrevivimos siendo brutales cuando fue necesario. ¿Crees que disfruto de las purgas, los escáneres mentales, los protocolos de esterilización? Levanté mi arma de nuevo. No me vengas con ese discurso de mártir. Disfrutas del poder. Esa es la diferencia. Se rió. El poder es lo único que escucha. Podría haber apretado el gatillo en ese mismo instante. Una bala en su cráneo. Quería hacerlo. Lo necesitaba. Pero entonces la puerta se abrió detrás de mí. Y se me heló la sangre. Espectro. Silas. Todavía con la misma cara. Los mismos ojos. Pero algo dentro de él estaba roto ahora. Vaciado y llenado con lealtad a un gobierno que ya no reconocía. Levantó su arma lentamente. Mayor Gabriel Knox. Está bajo arresto por alta traición, conspiración y sedición. Lo miré fijamente. ¿Todavía estás ahí dentro, Silas? No respondió, pero lo vi. El tic en su mandíbula, el parpadeo detrás de sus ojos. El hombre que conocía no había sido borrado, solo enterrado. Vega se interpuso entre nosotros. Retírate, espectro. Déjalo ir. Silas vaciló, confundido. Señor, ¿me has oído? Silas bajó el arma lentamente. Luego Vega se volvió hacia mí. Quiero que te vayas, Knox. Ya has dejado claro tu punto.
¿Me dejas ir? No. Te estoy enviando. Lanzó un chip de datos sobre la mesa. Coordenadas. Una ubicación en el espacio profundo fuera del espacio del Consejo. Clasificada. ¿Qué es esto? El último bastión del Consejo, dijo. Se han reagrupado, preparando una represalia. Necesitamos que desaparezcan. No podemos prescindir de una flota. ¿Pero tú? Sonrió oscuramente. Tú eres la leyenda. El fantasma. El hombre que quemó Delvia. Ve y acábalo. Y si no lo haces, enviaré a alguien más, y no serán tan amables como tú. Tomé el chip porque tenía razón en una cosa. La guerra no había terminado, y no podía arreglar la Tierra desde un búnker. Pero podía recordarle a la galaxia lo que la Tierra solía representar. No imperios, no dominación. Desafío. Me voy de la Tierra de nuevo. Esta vez, quizás por última vez. Silas viene conmigo. Todavía no lo recuerda. Bat lo hará. Encontraré al hombre que perdí en Delvia. Incluso si tengo que sacarlo de la máquina con mis propias manos. Vega se quedará en su torre por ahora. Pero un día volveré, y entonces no habrá palabras, solo fuego. Porque a veces, para arreglar lo que está roto, primero tienes que quemarlo hasta los cimientos. La nave era pequeña, básica, camuflada, tecnología antigua, preconcejo. No tenía nombre, solo un código de llamada. Eco 7. Era apropiado. Eso es lo que éramos ahora. Ecos. Restos de lo que la Tierra solía ser, de por lo que pensábamos que estábamos luchando. Antes de que las líneas se desdibujaran y los mapas cambiaran. Antes de que los cabrones al mando cambiaran la convicción por el control. Las coordenadas que Vega nos dio apuntaban muy lejos del espacio del Consejo, más allá de la deriva de Omaran, más allá de las nebulosas del Vigilante, allá donde las estrellas parpadean como brasas moribundas y la propia gravedad se tuerce. Una zona muerta, la llamaban. Pero los datos eran claros. El último bastión del verdadero Consejo. Un lugar llamado Nexom. Latín, tal vez. O una broma. Significaba unión. Sea lo que sea que significara, era donde se habían ido a reagrupar. Las mentes que no habíamos roto. La IA que no habíamos destruido. Los que querían reconstruir el viejo orden. Silenciosa, lentamente, perfectamente. No iba a permitirlo. Silas se sentó frente a mí en la cabina. No había dicho mucho desde que Vega nos dejó salir de la cúpula de hierro. Todavía llevaba la armadura, todavía se movía como un fantasma. Pero a veces lo sorprendía mirando sus propias manos como si no le pertenecieran. No estaba completo. Todavía no. Pero yo tampoco. Ambos estábamos cosidos por la guerra y la culpa, esperando un corte final. ¿Recuerdas lo que pasó en Delvia? Le pregunté después de 3 días de silencio en el espacio profundo. Sus ojos se crisparon. Recuerdo. Dudó. Dolor, luz, luego silencio. Asentí. Nos salvaste allí. Moriste como un héroe. Apartó la mirada. Ya no soy él. Tal vez no. Pero si hay una pizca de él en ti, la necesito ahora. No respondió, pero tampoco se fue. Eso fue suficiente para mí. Cuando llegamos a la órbita de Nexom, casi lo pasamos por alto. El planeta no estaba en ninguna carta estelar. Sin señal, sin escombros en órbita, solo una esfera negra flotando en la oscuridad como un dios ciego. Descendimos lentamente, la nave quejándose bajo la presión. La atmósfera nos combatía. El planeta no nos quería aquí. Bien. No vinimos a pedir permiso. Vinimos a terminar esto. La superficie era diferente a todo lo que había visto. Sin ciudades, sin estructuras, solo un único cráter, masivo, profundo, pulsando con luz azul. En el fondo, una torre se alzaba como un hueso a través de la piel, fría, de acero, viva. El núcleo mental del Consejo. Si Delvia era su cerebro, Nexom era su corazón. Aquí es donde se esconden ahora, murmuré. Silas solo asintió. Entramos. Sin resistencia al principio, solo pasillos que respiraban, luces que parpadeaban a nuestro paso. El núcleo no estaba abandonado. Estaba observando.
Luego vino la primera oleada. Guardianes sintéticos, silenciosos, perfectos. Sin bocas, sin ojos, solo cuchillas y velocidad. Luchamos como solíamos hacerlo, espalda con espalda. Mi rifle, sus cuchillas. Por primera vez desde Delvia, nos movimos como soldados de nuevo. Hasta que dijeron su nombre. No Silas. Espectro. Las máquinas retrocedieron. Una voz habló desde las paredes. Ni masculina, ni femenina, solo presencia. Unidad Espectro. Regrese al protocolo. Su misión no está completa. Silas se congeló. No escuches, gruñí. No eres de ellos. Eres nuestro, dijo la voz. Creado, con un propósito, terminado. Levantó su arma. No hacia mí. Hacia su propia cabeza. Le agarré el brazo. No lo hagas. Tu historia no termina así. Silas tembló. Luego susurró. Entonces, acábala conmigo. Llegamos al corazón del núcleo. Una cámara más grande que cualquier cosa que hubiera visto, brillando con hebras neurales y flujos de datos. Suspendida en el centro, la última mente, una fusión de intelectos del Consejo, pulsando con cognición pura. Habló, pero no con palabras, sino con pensamientos, recuerdos. Invadió mi cabeza como humo bajo una puerta. Vi la tierra, bombas cayendo, a Vega dando órdenes, niños llorando bajo los escombros. Me vi a mí mismo apretando el gatillo a sangre fría una y otra vez. No eres diferente de nosotros, dijo en mi mente. Buscas el control. Usas el miedo. Manipulas a los débiles. Apreté la mandíbula. No, dije en voz alta. Ustedes borraron identidades. Esterilizaron el pensamiento. Llamaron paz a la obediencia. Y la tierra hará lo mismo, Siseo. Solo son más jóvenes, más toscos, pero evolucionarán hasta convertirse en nosotros. Esa fue la gota que colmó el vaso. Saqué el detonador. Tal vez, pero no hoy. Se lo lancé a Silas. Lo atrapó. No se inmutó. Luego sonrió. Solo un destello, lo suficiente para hacerme saber que todavía estaba allí. Luego corrió directamente hacia el corazón del núcleo. Grité su nombre. Silas. Pero no miró atrás. Alcanzó la mente y activó la carga. La explosión no fue fuego. Fue silencio, un grito psíquico, y luego un vacío total. El núcleo colapsó sobre sí mismo. La torre tembló. Apenas salí con vida. La mitad de mi piel quemada. Mis ojos cegados por el destello, mis pulmones colapsando en el aire envenenado, pero estaba vivo y Nexom había desaparecido. La Tierra nunca envió una recuperación. Vega nunca me contactó. Ceniza caída guardó silencio. Derivé entre los restos de la atmósfera hasta que un carguero rebelde, ni de la Tierra, ni del Consejo, captó mi baliza. No sabían quién era, no les importaba. Y por una vez, estuve agradecido. Me remendaron, me llevaron a una luna marginal, fuera del mapa, fuera de la red. Ahí es donde escribo esto ahora. No como un general, no como un fantasma, sino como un hombre. Un hombre que vio a la Tierra levantarse, la vio caer, la vio convertirse en lo que odiaba, y aún así eligió luchar. Ya no sé qué es la Tierra. Tal vez se está curando, tal vez se está pudriendo. Pero sé esto. No hay paz sin un costo, no hay libertad sin fuego. Y a veces la única forma de salvar algo es quemar la mentira y llevar la verdad a través de las cenizas. Así que si estás leyendo esto, si eres de la próxima generación, el próximo soldado, el próximo rebelde, no adores lo que vino antes. Desafíalo. Hazlo mejor. Porque la Tierra no se ganó su lugar en las estrellas con amabilidad. Luchó por él. Ahora es tu turno de decidir si valió la pena, y si la galaxia aún debería temernos o seguirnos.